se sumó a otras denuncias que ya había. Hay bastantes denuncias ahorita, incluso uno puede hacer su denuncia entrando a nuestro blog y sumándose a lo que nosotros estamos planteando allí. Y en general, pues así van las cosas. Mientras tanto ha habido un movimiento social importante, hemos ido acudiendo a los medios que me han abierto las puertas y a pesar de que no había las condiciones ni permisos de demolición ni de todas estas cosas que solicita el gobierno, ya ven que uno quiere hacer una ventanita en su casa y hace una cola de 6 meses porque le falta el permiso de A, de B y hasta el acta de defunción. Aquí llegaron y dijeron, ya vamos a empezar. Oiga, espérense, ¿y los permisos? Ah, no, el gobierno no tiene por qué. Ah, no, perdón, el gobierno es el primero que tiene que preparar. Y en esas condiciones, al llegar esa maquinaria, que además supimos que había llegado a la Malinche, porque empezaron a trepidar las casas de tal manera que se empezaron a romper las ventanas, algunos muros se fracturaron, se tocaron las campanas de la iglesia vecina, la gente se congregó, se juntó y dijeron, no entra la maquinaria, pues ¿cómo en estas condiciones? Aquí es vía pública, los niños caminan, los ancianos, en fin, aquí hay movimiento de personas y aquí están estas casas pegadas a las casas que quieren ustedes demoler y esto no es posible. Entonces se acudió a la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dictó medidas precautorias, esto es, le pidió al gobierno del Distrito Federal que no empezara obras en tanto que no estuvieran perfectamente protegidas las personas y sus inmuebles. Y a partir de ese momento se hizo un plantón en la zona y decidimos pues instalarnos ahí hasta que no hubiera realmente todos los permisos del caso y no hubiera las condiciones reales, legales, para que se pudiera dar esta famosa supervía, incluyendo una revisión seria de la manifestación de impacto ambiental y todo lo que hemos venido solicitando. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal empezó a acompañarnos, allí están presentes todos los días, y también han intervenido otros centros de derechos humanos, CENCO, el Agustín Pro, el Victoria, y bueno, pues estamos ahorita en esa situación. El domingo, seguramente supieron por los medios y por el volantito que nos hicieron favor de pasar, que hubo una cadena de manos y corazones en la Magdalena Contreras en la que estuvieron muchísimas personas. Bueno, hubo tantas personas en la cadena y en los alrededores que reunimos 1.500 firmas ese día en relación con el documento que ahorita les voy a leer. Y aunque los medios muchos minimizaron y otros ni siquiera dijeron que hubiera tal. Por ejemplo, Excelsior no dijo ni media palabra de la cadena y en cambio, ese mismo día, a esa misma hora, un grupo de 10 personas, así apareció en el periódico, no lo estoy inventando, apareció con una manta gigantesca que decía sí a la superior. Era más grande la manta que la bolita que hacían en el centro. Y esa sí apareció en Excelsior, lo otro no. Y aquí nos hemos estado dando cuenta de cómo se manejan los medios de información, pero con toda claridad, o sea, podemos hacer el seguimiento de quién es cómo, y cuando no hay medios es que ya sabemos que hay intereses, ¿no? Por ejemplo, Televisa y TV Azteca, sobre todo TV Azteca muda, lo que yo diga de repente ya he dicho ahora, pero TV Azteca ni media palabra. ¿Por qué? Porque tiene instalaciones en la orilla del periférico y otra parte de su corporativo está en Santa Fe y bueno, pues les queda pero como al pelo la vida. Pero además quieren hacer una super cosa allí que se llama Biometrópolis, en la que está mezclado Vázquez Raña, la propia TV Azteca y una serie de instancias allí, y se van sobre tierras que han estado peleando los comuneros de San Nicolás, Totolatan y la Magdalena, por años, ¿no? Entonces, allá hay otro negocito que también atendería a la dichosa supervía. Entonces, por eso los silencios de Excelsior, del Sol de México, porque Vázquez Raña pues, es dueño de esos dos periódicos, y por eso el silencio de TV Azteca, o sea, todo es más o menos en esa línea. Ese día les decía, pues, ¿por qué no a la supervía? Pues hicimos un pronunciamiento en el que le recordamos al jefe de gobierno sus palabras. Él, en su toma de posición, dijo lo siguiente: hay que estar
muy atentos. El espacio público de la ciudad, sus calles, avenidas, transportes, parques, su infraestructura, deben constituir un patrimonio colectivo. Debemos hacer un gran esfuerzo, gobierno y sociedad, para lograrlo. Impulsar la recuperación del espacio público para el disfrute de todos, fomentar hábitos de usos más responsables que sirvan a la conservación de los recursos, cambiar nuestros hábitos respecto de la vialidad e incluso respecto de los peatones. En resumen, la forma en que nos conducimos y convivimos debe cambiar. La movilidad en la ciudad no puede seguir priorizando al automóvil. Tenemos que lograr un uso más racional del espacio y tenemos que pensar en pensar la ciudad para nosotros y no solo para los automóviles. Y decimos, bueno, pues esto contradice, ¿no? Contradice, la cicloeconomía no va en esta dirección. Y aumentamos, nos oponemos a dicha obra en forma documentada porque abre la puerta a la urbanización de las áreas de conservación del subponiente, en la que aún sobreviven pueblos originarios como San Nicolás Totolapan, Magdalena Tití, San Jerónimo Lídice, San Bernabé Ocotepec, Santa Rosa Xochiac y San Bartolomé. Este modelo de crecimiento horizontal de la ciudad pone en riesgo de extensión al único río vivo de la ciudad, el Magdalena, y al bosque de agua donde se recargue el acuífero y se filtre el aire contaminado de la ciudad. Algunos legisladores sin conciencia modificaron en complicidad distintas leyes que allanaron el camino legal para emitir diversos decretos a modo. La autorización de la Secretaría de Medio Ambiente en favor de la Supervía Poniente de Cota fue comprometida a priori en el título de concesión. Además fue otorgada sin consulta pública por funcionarios con conflicto de interés, que es el que les comentaba el famoso director Vicente, que antes había sido director de la empresa Sigems. Se trata de una obra netamente mercantil que enajena el espacio público al privatizar el tránsito de la ciudad. Pone al Distrito Federal en grave riesgo financiero durante los próximos 30 años o más, otorgando en forma irregular la concesión a empresas particulares de capital nacional y extranjero como OHL y COP. En las ciudades modernas, este tipo de obras se ha descartado para dar paso a modelos sustentables que privilegian el transporte público de calidad. Este proyecto pone en entredicho la presidencia del jefe de gobierno en la Asociación Mundial de Alcaldes por el Cambio Climático, de la que el Distrito Federal sería anfitrión en noviembre próximo. Destaca además en el proceso relativo a la Supervía Poniente de Cota la falta de transparencia e información oportuna y confiable que impide la indispensable participación ciudadana. También destaca el desdén y menosprecio a las opiniones de científicos y especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional adscritos a instituciones públicas y privadas que son ajenos al gobierno y a la empresa concesionaria. Estos aspectos se robustecen con la información mediática parcial de grupos corporativos como Televisa y TV Azteca, con oficinas en Santa Fe, que se mueven por sus propios intereses. Sin embargo, decimos, nosotros privilegiamos el diálogo y las acciones legales y pacíficas, por lo que aceptamos el reto que planteó el jefe de gobierno en algunos medios de comunicación el 29 de julio de 2010 y lo emplazamos formalmente al diálogo para poder debatir, acompañados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para lograr un proyecto alternativo a la Supervía Poniente de Cota en beneficio de los habitantes de toda la ciudad de México. En tanto se da este diálogo, exigimos al gobierno del Distrito Federal y a las empresas OHL y COPRI que detengan cualquier actividad relacionada con la construcción de la Supervía Poniente de Cota y que el gobierno garantice que no usará la fuerza pública para imponer. Solo entonces levantaremos nuestro plantón en la Malinche, comprometiéndonos a luchar con manos y corazones para que nuestros hijos y nietos vivan con dignidad en una ciudad justa, organizada y sustentable, con servidores públicos que representen nuestros intereses para construir un país mejor. Encabezado en la Magdalena Contreras el 1 de agosto. Pues esta es la situación, esto es lo que pues me han hecho favor de abrir espacio para exponerles, quienes llevan también este círculo de estudios que se ha ido ya
haciendo muy reconocido en general en toda la ciudad, ¿no? Estos círculos de estudio que desde mi punto de vista han sido un gran acierto. Mañana estaremos allá en el Club de Periodistas para platicar más o menos lo mismo que aquí estamos compartiendo con ustedes, y bueno, también agradecer aquí a las hermanas montellanas, vecinas de la zona, que hayan sido el vínculo para que podamos estar. Entonces tiene la palabra, no sé si... ¿Y cuál es la situación ahorita? Digamos,